¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Hoy os traigo un episodio que ha rondado mi mente durante mucho tiempo. Es como esa espina clavada que nunca termina de salir. Desde el primer episodio del canal, La cara del mal, el ogro de las Ardenas, aquel depredador y monstruo donde asesinaba a niñas, Michel Fourniret, tiene parte en esta trágica historia. Os invito a escucharlo, porque al final de ese episodio sale el protagonista de la historia de hoy. He sentido la curiosidad, la necesidad de hablar sobre este caso. Ahora, ya más documentada, hoy toca profundizar en la historia de Christian Ranucci, un joven de 22 años que fue acusado de un crimen que, en mi opinión, creo que no fue el culpable. Espero que esta historia nos traiga muchas preguntas y las compartamos juntos. Siento que el joven Ranucci fue un simple peón en un juego de justicia implacable, atrapado en un entremado de dudas, misterio e incógnitas sin resolver. La historia comienza en Francia, en 1974, en la ciudad de Marsella. Una tarde cualquiera se convierte en pesadilla cuando la pequeña María Dolores Rambla es secuestrada frente a su casa. Su hermano Jean-Baptiste, de apenas 6 años, es el único testigo. Pero esta historia no termina ahí. El hombre condenado por el crimen encontró su destino bajo la guillotina, pero el verdadero horror estaba apenas por comenzar. Décadas después, el hermano de la víctima, Jean-Baptiste, se transformó en algo impensable, en un brutal asesino. ¿Cómo puede una tragedia marcar el destino de un niño hasta convertirlo en un monstruo? ¿Fue venganza, locura o una sombra que jamás lo abandonó? En este episodio exploraremos el perturbador caso del asesino del coche gris, un crimen que inspiró películas, libros y dejó una cicatriz imborrable en la historia criminal de Francia. ¿Preparados para vivir una historia que desafía los límites de la justicia y redención? Llena de sombras, enigmas. Espero que os atrape tanto como a mí. Soy Silvia Black y esto es La cara del mal. El hecho ocurrió en Francia en 1974 y conmocionó al país. El secuestro y asesinato de la pequeña María Dolores Rambla. El culpable fue condenado a la guillotina, dejando tras de sí una historia que inspirará al menos 3 películas y más de 15 libros. Pero el horror no terminó ahí. Décadas después, Jean-Baptiste, el hermano de la pequeña y único testigo del secuestro, se convertiría en un futuro en un homicida. Aquel fatídico lunes 3 de junio de 1974 parecía un día cualquiera en el barrio de Saint-Agnès de Marsella. María Dolores y Jean-Baptiste jugaban en la calle, cerca del edificio donde vivían. El sol de la mañana bañaba la escena con una falsa sensación de calma, hasta que un coche gris se detuvo junto a ellos. El conductor, un hombre de cabello castaño, bajó con una sonrisa afable y les preguntó si habían visto a un perro negro. Los niños negaron con la cabeza. Entonces el desconocido se dirigió a Jean-Baptiste y le pidió que fuera a revisar detrás del edificio por si el animal estaba allí. El pobre niño obedeció y, minutos más tarde, cuando regresó, todo había cambiado. Su hermana y este hombre del coche gris ya no estaban. Había desaparecido. Y su hermana también. Jean-Baptiste corrió a su casa, jadeante, aterrorizado, balbuceando a sus padres lo que había sucedido. Un hombre, un auto gris, un perro que no existía, María Dolores que se había ido con él.
Entre nerviosismo, mencionó que el vehículo podría ser un Simca 1100, aunque apenas sabía de coches, solo tenía 6 años. Lo que siguió fue lo habitual en estos casos: una denuncia, una búsqueda frenética, una cuenta regresiva desesperada y al final la tragedia. 2 días después, a 20 kilómetros de donde los niños jugaban, tristemente el cuerpo de la pequeña Marie Dolores apareció entre flores silvestres amarillas, en un bosque cercano a una plantación de champiñones. Había sido apuñalada. Cerca de ella, unas piedras ensangrentadas. La autopsia reveló que no hubo abuso sexual. Ese día, la felicidad de los Rambla quedó enterrada para siempre. La familia Rambla llegó a Marsella con la gran ola de inmigración española de los años 60, buscando un futuro mejor. Se establecieron en un barrio obrero, donde empezaron de nuevo. En la primavera de 1966 nació su primera hija, María Dolores. Un año después llegó Jean-Baptiste y poco tiempo más tarde los gemelos Karin y Noel. Estos completaron la familia. La madre, que trabajaba como empleada doméstica, renunció a su trabajo para dedicarse por completo al cuidado de sus hijos. Pierre, el padre, primero fue panadero. Luego consiguió un puesto como camarero en los trenes de coches cama. Pero el crimen lo cambió todo. La madre quedó sumida en el llanto. Pierre entró en pánico y en medio de esta tormenta emocional, los gemelos de apenas 3 años vagaban perdidos en la confusión familiar. Pero la peor carga cayó sobre Jean-Baptiste. Su padre comenzó a reprocharle haber dejado sola a su hermana en breves segundos en los que desapareció. Y luego, en un segundo golpe, el niño, que no pudo reconocer al asesino confeso, la culpa, se instaló en casa como un huésped permanente. Durante años, Pierre miró a su hijo con resentimiento y Jean-Baptiste con una herida invisible, con la sensación de que había fallado a su hermana y también a su familia. La presión fue demasiado grande y esa culpa, silenciosa y corrosiva, nunca lo abandonó. El accidente que lo cambió todo. El mismo día del secuestro, a pocos kilómetros del lugar donde más tarde se encontraría el cadáver de María Dolores, ocurrió otro suceso extraño, así como una pieza suelta en un rompecabezas macabro. Cerca del mediodía, en la intersección de 2 calles, un Peugeot 304 gris pasa a toda velocidad sin detenerse. No respetó la señal de tránsito y chocó contra otro vehículo. En lugar de detenerse, su conductor pisó el acelerador y huyó. Más adelante tomó un camino secundario y se internó en una granja de cultivo de champiñones. El auto avanzó hasta quedar atrapado en una zanja de barro, como si el destino le pusiera un freno. Al volante estaba Christian Ranucci, un joven viajante de comercio. Atrapado en el pánico del momento, con la nariz ensangrentada por el impacto, intentó liberarse, pero el coche estaba demasiado atascado. Los vecinos de la zona, al notar la situación, se acercaron para ayudarlo. Lo sacaron del coche y trataron de tranquilizarlo. Ranucci estaba muy nervioso, muy alterado, estaba en estado de shock. Le limpiaron la sangre y le curaron. Le ofrecieron incluso una tila. Cuando finalmente se calmó, retomó su camino. 2 días después, cuando el cuerpo de la niña apareció, aquellos vecinos recordaron al joven con una actitud extraña, demasiados nervios y su auto embarrado. Decidieron dar aviso a la policía. Pero no fueron los únicos testigos claves ese día. Un matrimonio llamados Aileen y Alain Auber, un matrimonio que circulaba cerca del lugar del accidente, llegaron poco después del choque. El conductor perjudicado, Vincent Martínez, les pidió un favor: seguir al Peugeot 304 para tomar la matrícula, el coche que había huido. El matrimonio aceptó, condujeron tras él y unos metros más adelante, lo que encontraron detenido en el camino, a lo lejos, vieron
a un inquietante hombre que bajaba del coche con una niña y se adentraba en el bosque. Pero el coche que tenían frente a ellos no era un Peugeot 304. El hombre que descendía llevaba un jersey rojo y aquí es donde entra la sombra de Michel Fourniret. El matrimonio decidió actuar. Se bajaron del coche y desde la distancia le gritaron al desconocido, escondido entre los árboles, que tendría que hacer un parte por el accidente. El tipo raro dijo: no pasa nada, no ha sido nada grave, es un accidente material, vuelvan. La pareja se quedó en silencio, sin entender nada y sin respuesta. Anotaron rápidamente la matrícula del coche. Luego volvieron con el perjudicado del accidente, Vincent Martínez, para darle la información. Minutos después, el bosque se sumió de nuevo en la quietud y la última oportunidad de salvar a la pequeña se desvaneció en el aire. En lo profundo de aquel bosque de vegetación espesa, donde la luz apenas se filtra entre las hojas, la escena más aterradora de esta historia estaba a punto de revelarse. Allí, entre la maleza, apareció el cuerpo sin vida de la pequeña María Dolores Rambla. La policía no tardó en unir las piezas. Un choque, un coche encajado en el barro, un joven nervioso que huye. ¿Y si el conductor del Peugeot 304 gris era el mismo hombre que secuestró y asesinó a la niña? El hallazgo en el túnel pareció confirmarlo. Entre la humedad y el lodo, los detectives encontraron un jersey rojo y poco después la detención de Cristian Ranucci. Tras ser detenido y sometido a interrogatorios interminables, está agotado, aislado, sin posibilidad de hacer una llamada. La presión es insoportable. Y entonces confiesa. Lo más impactante, él mismo señala el lugar donde dejó el arma homicida. Cuando los agentes revisan el túnel, encuentran el cuchillo ensangrentado. Está semienterrado en el barro. Está cubierto de sangre. Todo encaja. Las pruebas parecen irrefutables. Se encuentra sangre en los pantalones de Ranucci, en el maletero de su coche. Coincide con los de la víctima, pero hay un detalle que lo cambia todo. Ambos, el asesino y la pequeña María, la víctima, comparten el mismo tipo sanguíneo. Los psiquiatras que analizan a un joven con evidentes problemas de personalidad, inmaduro, tímido, asustado, vacilante, no encaja con el perfil de un pedófilo ni de un asesino. Y sin embargo, ¿por qué éste confiesa el crimen? ¿Por qué lo haría? ¿Miedo, manipulación o culpa inducida? ¿O hay algo más profundo, algo que nadie ha considerado? Para mí esto no acaba de cerrar. Aquella pareja que condujo para ayudar al hombre del accidente presenciaron la escena en el bosque, no pudieron reconocer a Ranucci. Lo vieron desde demasiado lejos. Y peor aún, la pareja que lo ayudó tras el choque y pedir una grúa dieron 3 versiones distintas de lo sucedido. Cambiaron horarios, detalles, hasta la descripción del joven no coincidían. Mientras tanto, algo impactante. En la ciudad de Marsella, testigos aseguraban haber visto días antes a otro hombre, al volante de un Simca 1100 gris, merodeando y acosando niños. Decían que hablaba de un gran perro negro. El mecánico del barrio confirmó haber visto a este hombre con un jersey rojo y que conducía ese coche, un Simca gris. Y entonces es cuando Ranucci supo esto. Algo cambió, se retractó. Aseguró que no recordaba nada de esas horas, que la policía lo había presionado con pruebas hasta hacerle creer que él era el asesino. Negó tener un jersey rojo. Hasta incluso cuando se lo fueron a probar no era su talla, era demasiado grande para él. Y llega el golpe final. El hermano de Marie, Jean-Baptiste Rambla, el único testigo ocular, no pudo identificar a Ranucci en la rueda de presos. No se parece al hombre del perro, dijo el niño. Entonces, ¿podría ser que la policía hubiera atrapado al hombre equivocado?
Pero si no era culpable, ¿por qué confesó? Esto me trae de cabeza. ¿Y si era inocente? ¿Cómo supo exactamente dónde estaba el arma homicida? Y sobre todo, ¿quién era el hombre del jersey rojo? Conozcamos al protagonista de esta terrible historia. Christian Jean Gilbert Ranucci nació el 6 de abril de 1954 en Avignon, Francia. Su infancia estuvo marcada por la violencia. Su padre, Jean, veterano de la guerra en Indochina, y su madre, Eloise Maton, tenían una relación turbulenta. Cuando Christian tan solo tenía 4 años, presenció una escena aterradora. Su padre, en un arranque de furia, le cortó el rostro a su madre con un cuchillo. Años después, el destino jugaría con una macabra coincidencia. Se decía que el arma utilizada en aquel ataque era inquietantemente similar a la que Christian supuestamente emplearía para cometer el crimen. Tras el divorcio de la pareja, Eloise crió a su hijo bajo el miedo constante de que el padre los buscara para asesinarlos. Sin embargo, en el juicio, Jean Ranucci negó que su hijo hubiera presenciado aquel ataque. Según él, Christian mentía, su esposa exageraba y él jamás los persiguió. En el colegio, Christian tenía fama de ser impulsivo y violento. Tras finalizar sus estudios, trabajó brevemente en el bar de su madre, pero pronto buscó otro rumbo. Se alistó en el ejército, donde su comportamiento inquietaba a sus compañeros. Sus reacciones eran desproporcionadas y erráticas. Incluso durante el juicio surgieron rumores nunca aprobados sobre su posible implicación en el secuestro y abuso de 2 niños en Niza, mientras servía como militar. En mayo de 1974 dejó el ejército y comenzó a trabajar como vendedor de aires acondicionados yendo de puerta en puerta. Un mes después, el 2 de junio, emprendió un viaje aparentemente rutinario. Partió de Niza rumbo a Marsella. Lo que sucedió en este trayecto cambiaría su vida para siempre. Y llegó el juicio de Christian Ranucci, que tuvo lugar en Aix-en-Provence, al sur de Francia, los días 9 y 10 de marzo de 1976. La opinión pública, descrita por los periodistas como al borde de la histeria, clamaba por la pena de muerte para este asesino de la niña María Dolores. Siguiendo el consejo de su madre, Ranucci se presentó ante el tribunal vestido como un clérigo y con una cruz pectoral. Sin embargo, lejos de generar simpatía, su atuendo irritó a gran parte del jurado y fue interpretado como una muestra de inmadurez. Durante el juicio, mantuvo una actitud arrogante, negando su culpabilidad, a pesar de las pruebas físicas y los detalles incriminatorios que él mismo había confesado. El 10 de marzo de 1976, Ranucci fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte. Durante su estancia en el corredor de la muerte, escribió un documento de 74 páginas titulado Resumen, donde exponía su versión de los hechos e intentaba demostrar su inocencia. Sin embargo, Gerard Boudou, un ex oficial de policía y autor de varios libros sobre el caso, identificó en ese texto signos de mitomanía y paranoia, sugiriendo que Christian intentaba convencerse a sí mismo de su inocencia, al igual que lo había hecho en su tiempo en el ejército. El 26 de julio, el presidente Valéry Giscard denegó su solicitud de indulto. Así que finalmente, en la madrugada del 28 de julio, a las 4:13, fue ejecutado en la guillotina en el patio de la prisión de Baumettes en Marsella. Antes pronunció sus últimas palabras: «Limpiad mi nombre». Segundos después, el verdugo accionó el mecanismo. El joven Ranucci, inclinado, mientras su cuerpo temblaba y sus lágrimas caían, la hoja cayó con precisión, helada y letal. La cabeza de
de Ranucci rodó por el suelo. Este caso se cerró con sangre. Pero, ¿se hizo realmente justicia o la verdad quedó atrapada entre la hoja de la guillotina y el miedo de una nación? En 1981, cuando François Mitterrand llegó al poder, suprimió la pena de muerte en Francia. Christian Ranucci había sido el antepenúltimo ejecutado. Las dudas no pararon durante mucho tiempo, flotaban en torno al caso, alimentaba la sospecha de que quizá se había ejecutado a un inocente. Para muchos, el niño Jean-Baptiste, siendo un niño pequeño, se convirtió en la pieza clave contra la pena de muerte que condenó a Ranucci. Si el testigo principal no había podido reconocerlo, se preguntaban, ¿qué certeza existía de que hubiera sido él? Un psiquiatra explicó que Jean-Baptiste vivía atrapado en una culpa inquebrantable por haber dejado sola a su hermana y por no poder haber identificado a Ranucci. El padre, Pierre Rambla, intentó frenar la explotación comercial de esta tragedia. Llamaba a los cines de Marsella exigiendo que no proyectaran la película inspirada en el caso. Decía, si la exhiben les pongo una bomba, amenazaba. Iba a las librerías y volcaba la pila de libros con furia, especialmente cuando encontraba ejemplares como el Jersey Rojo, un libro que cuestionaba la identidad del verdadero asesino. Nadie pareció preocuparse demasiado. La obra se reeditó en formato de bolsillo y continuó vendiéndose por miles. Esta historia, marcada por el horror, dejó cicatrices imborrables en Jean-Baptiste, el testigo de la desaparición de su hermana María Dolores. Las secuelas serían devastadoras. Durante años acompañó a su padre en la lucha por la justicia, convirtiendo su vida en una batalla permanente. En su adolescencia, el trauma se manifestó de forma explosiva. En la secundaria, un profesor le asignó como lectura el famoso libro del caso de su hermana, El Jersey Rojo, el libro que ponía en duda la culpabilidad de Ranucci. También, vaya, un poco mala leche esto. Jean-Baptiste estalló. Arrojó el libro al suelo, arrancó todas las páginas y lo pisoteó con furia. La suspensión fue inmediata. Sus padres, preocupados, lo enviaron al psicólogo. Pero el especialista no encontró nada normal, sino un niño que, pues tenía esa culpabilidad y esa tristeza de haber perdido a su hermana. Pero las tensiones en su hogar eran constantes. En una ocasión, su padre le destrozó una guitarra en la cabeza. Jean-Baptiste había gastado en el instrumento el dinero destinado a sus clases particulares. Pierre, obsesionado con la justicia, se consumía en su propia frustración. Finalmente, terminó abandonando el hogar. A los 18 años, Jean-Baptiste cumplió con el servicio militar. Pero donde fuera siempre lo perseguía el recuerdo de su hermana. Cansado de ser identificado solo por la tragedia, al regresar se volcó por completo en la investigación del caso. Descubrió errores en el Jersey Rojo y se indignó con las dudas que el libro sembraba sobre la condena de Ranucci. En 1990 conoció a Patricia, una joven madre de una niña de 3 años. Se enamoraron rápidamente y formaron una familia. Poco después tuvieron un niño al que llamaron Thomas. Jean-Baptiste trabajó en distintos trabajos, desde inmobiliarias hasta la venta de alimentos para niños y barreras automáticas. Un día, tomando un café en un bar, se cruzó con Corinne Biel y Christian Chalencon, una pareja que dirigía una confitería en Encine y proveía comida a equipos de rodaje. Le ofrecieron trabajo y él aceptó. Fueron unos años muy felices. Conoció actrices, publicitarios, viajaba a Lyon y se integraba en el mundo del cine. Pero su vida sentimental se tambaleaba. Patricia descubrió que la engañaba con Corinne. Tras 10 años juntos se separaron.
Esta crisis lo arrastró al abuso de sustancias. Empezó con tranquilizantes, luego marihuana y finalmente cocaína. La marihuana lo calmaba, la cocaína lo volvía extrovertido. La gente morbosa le pedía que hablara de sus muertos, de su hermana, del caso, algo que no soportaba. Se tornó muy violento. Una noche incluso golpeó brutalmente a un hombre. La vida de Jean-Baptiste iba hacia abajo. Y aquí viene la transformación de víctima a victimario. Un martes de julio de 2004, Corinne lo visitó. Su relación se había enfriado y ella quería reavivar esta aventura. Jean-Baptiste, bajo los efectos de la cocaína, no estaba en su mejor momento ese día. La contestó que quería volver con Patricia, pero ella insistió. La discusión se fue acalorando. Corinne gritaba y él perdió los nervios. La estranguló. Ya sin vida, Corinne desmembró el cuerpo y fue metiendo cada parte en bolsas de basura que fue llevando poco a poco a la cabaña del jardín en casa de Patricia. Tras días desde la desaparición de Corinne, sus familiares denunciaron y como si nada, participó activamente en la búsqueda de su desaparecida jefa. 7 meses después, Patricia fue a buscar el patinete de su hijo y percibió un olor nauseabundo en aquella cabaña. Revolvió el lugar hasta encontrar de dónde venía tan mal olor. Emergiendo de unas bolsas apareció la cabeza de Corinne. Esta, tras saber de la desaparición de Corinne y la vida de su ex, sabía que aquel atroz hallazgo ya tenía un culpable. Llamó a Jean-Baptiste fingiendo una urgencia. Y él llegó tranquilamente, pero al ver a la policía supo que estaba acabado. Era febrero de 2005, tenía 37 años cuando le arrestaron. El impacto mediático fue inmediato. La sociedad no podía creerlo. El hermano de María Dolores Rambla había cometido un asesinato. En su defensa, Jean-Baptiste alegó que la mató en medio de una discusión porque quería trabajar en blanco y ella le pagaba en negro. Durante el juicio, conmovido, declaró que desde los 6 años no tenía futuro, que era transparente. Fue condenado a 18 años de prisión en 2008. En 2013 le permitieron asistir al funeral de su padre. Vomitó durante toda la caminata fúnebre. Pierre no viviría para ver el próximo capítulo oscuro en la historia de los Rambla. Jean-Baptiste obtuvo la libertad condicional en 2015 tras cumplir solo 7 años de su condena. En julio de 2017 consiguió un diploma de ingeniero en calefacción, pero este estado de algo de normalidad no duró mucho. Volvió a sacar ese ser oscuro, ese demonio que tenía dentro. El 21 de julio de 2017, Cynthia Limbu, de 21 años, llegó a su casa tras un día de trabajo. Alguien llamó a su puerta. Al abrir, un hombre irrumpió la fuerza. Fue violada, golpeada y horas después, Cynthia yacía desnuda y degollada en un charco de sangre. 6 días después, su madre, preocupada, alertó a la policía de que no sabía nada de su hija Cynthia. Cuando los bomberos entraron al piso, encontraron la brutal escena. Cynthia había luchado por su vida, ya que sus uñas guardaban ADN. Los resultados fueron contundentes. Jean-Baptiste Rambla. Además, las cámaras del edificio lo habían grabado. En el juicio, su madre gritó entre lágrimas: «Tú mataste a mi hija, me mataste a mí». Guardó silencio. El fiscal fue claro: «No estamos juzgando al hermano de una víctima, estamos juzgando a un asesino». El 17 de diciembre de 2020, Jean-Baptiste fue condenado a cadena perpetua. Si el crimen hubiera ocurrido en los años 70, podría haber sido ejecutado como Ranucci.
el hombre al que vio morir por el asesinato de su hermana. Ironías del destino. Ranucci, en cierto modo, le salvó la vida al hombre que pasó de ser una víctima a un despiadado victimario. Las vueltas de la vida y de la muerte. Vamos a ir concluyendo este caso con las pruebas y controversias. La investigación del caso de María Dolores Rambla marcó un capítulo crucial en la historia judicial de Francia, pero no estuvo exenta de contradicciones y decisiones que, décadas después, aún generan debate. Desde el momento en que Christian Ranucci fue identificado como sospechoso, los esfuerzos de la policía se centraron en construir un caso sólido, pero el camino que tomaron las autoridades no siempre siguió un curso claro. El juicio que siguió estuvo profundamente influido por las pruebas y las decisiones tomadas durante la investigación. Sin embargo, la defensa de Ranucci argumentó que las evidencias eran insuficientes y que muchas de las pruebas circunstanciales no se sostenían bajo un escrutinio riguroso. En particular, cuestionaron la validez del jersey rojo como pieza clave, señalando que nunca se probó que perteneciera a Ranucci y que su mera presencia cerca de la escena del crimen no era suficiente para establecer su culpabilidad. La controversia también alcanzó a los medios de comunicación, que jugaron un papel crucial en la percepción pública del caso. Desde el principio, la prensa retrató a Ranucci como el principal culpable, influyendo en la opinión pública y potencialmente en el jurado. Los titulares sensacionalistas y las fotografías del acusado inundaron las páginas de los periódicos, creando una atmósfera de condena anticipada. La investigación notó similitudes inquietantes entre el modus operandi de Fourniret y los detalles del caso Rambla. Fourniret tenía predilección por víctimas jóvenes. Solía operar en áreas rurales y en varios casos utilizaba su coche para atraer a sus víctimas. Además, las fechas de algunos de sus primeros crímenes conocidos coincidían con el periodo en que ocurrió el asesinato de María Dolores, lo que lleva a algunos a preguntarse si el verdadero culpable de este caso podría haber sido el Ogro de las Ardenas. El vínculo potencial entre Fourniret y el caso Rambla no tardó mucho en generar un intenso debate. Por otro lado estaban quienes creían que la conexión era creíble y que las autoridades debían reabrir el caso para investigar más a fondo. Por otro lado están quienes argumentan que las similitudes eran circunstanciales y que no había pruebas concretas que relacionaran a Fourniret con la muerte de María Dolores. Entre las pruebas circunstanciales que apoyaban la teoría y la conexión estaba el hecho de que Fourniret había confesado crímenes cometidos en el suroeste de Francia. Incluso en aquella fecha estaba en Marsella, cerca del área donde desapareció la niña. Sin embargo, no existía evidencia directa que lo implique, como ADN o testigos que pudieran situarlo en el lugar de los hechos. No obstante, la mera posibilidad de que Fourniret pueda estar involucrado reavivó las dudas sobre la culpabilidad de Ranucci. Aquellos que siempre habían cuestionado el veredicto vieron en este nuevo desarrollo una oportunidad para exponer las fallas de la investigación original, argumentando que las autoridades, bajo presión para resolver el caso rápidamente, habían ignorado otras posibles líneas de investigación que podrían haber conducido a un culpable diferente. El impacto de estas teorías fue significativo, no solo para la percepción del caso Rambla, sino también para el debate más amplio sobre la justicia y la pena de muerte en Francia. Si Fourniret resultaba estar vinculado con el caso, esto significa que un hombre inocente fue ejecutado, un error que no podría ser corregido. Este escenario reforzó los argumentos de quienes se oponían a la pena de muerte, subrayando los peligros de tomar decisiones irreversibles basadas en pruebas circunstanciales.
Para la familia Rambla, la posibilidad de que el logro de las Ardenas pudiera estar involucrado trajo consigo una mezcla de emociones. Por un lado estaba el deseo de obtener respuestas definitivas sobre lo ocurrido con su hija María Dolores. Por otro, estaba el dolor de revivir una tragedia que nunca habían superado por completo. La madre de María Dolores, en entrevistas posteriores, expresó su frustración por la falta de claridad en el caso y su escepticismo sobre las nuevas teorías, y un mar de dudas más a su dolor. Hasta el día de hoy, el vínculo entre Michel Fourniret y el caso Rambla sigue siendo un tema de especulación. Aunque no se han presentado pruebas concluyentes, la posibilidad de que Fourniret estuviera involucrado plantea preguntas inquietantes sobre la eficacia de las investigaciones criminales y la capacidad del sistema judicial para garantizar justicia. Para mí este caso genera mucha confusión. Una vez más, la justicia parece desmoronarse por todas partes. Creo que con una mejor investigación las cosas podrían haber sido distintas. Porque, ¿y si condenaron a un inocente? Que esto no sería la primera vez. Esas largas horas de presión durante los interrogatorios pueden llevar a cualquiera al límite, haciéndoles decir lo que el interrogador quiere escuchar, solo por terminar con ese tormento. Me gustaría saber qué opináis de esta historia. Me gustaría saber mucho vuestras opiniones. Un asesinato, un culpable, un condenado a muerte y un hermano que bajo la presión terminó convirtiéndose en un monstruo. Y aquí, amigos, llegamos hoy. Gracias por compartir este rato conmigo, por escuchar y pensar juntos. Si habéis disfrutado del episodio, darle al me gusta. Si os encanta La Cara del Mal, también podéis apoyarme. Gracias por ser parte de esta aventura y nos encontramos en el próximo episodio de La Cara del Mal.